esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Bueno, te mencionamos que esta semana vecinos y vecinas de Villa Azul, en el límite ahí entre Avellaneda y Quilmes, cortaron durante unas horas, en 2 jornadas, el acceso sudeste. El motivo tenía que ver con el crimen de un joven de 16 años llamado Isaías Monzón, Pachu. Podías ver ahí también en las banderas que habían extendido en ese reclamo. Y el hecho tuvo gran difusión, sobre todo también por una serie de pedidos de dineros que se le hacía a los automovilistas. Algunas personas decían que era para juntar plata para el velorio, para ayudar a la familia. Se dio como una serie de hechos muy confusos. Tuvieron demasiada prensa también, a nuestro entender, cuando hay una situación de muchísima injusticia, y es el asesinato de Isaías Monzón por un lado y como prioritario. Nosotros queremos conocer un poco también el contexto, qué está pasando, la mirada también de los propios vecinos allí del barrio. Tengo la posibilidad de dialogar unos minutos con Coco Romanín, es integrante de la cooperativa de cartoneros de Itatí y también pertenece a la parroquia Don Bosco. Coco, aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna para Cruces, la cadena conurbana de comunicación y cultura. Te dejo el saludo acá, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Bueno, un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Buen día, bien. Bueno, te imaginarás que en estas horas que pasaron, en estos días que han pasado, porque, bueno, hubo presencia policial, por otro lado, la familia también estaba muy enojada porque decía, bueno, en vez de limitarnos a nosotros el pedido de justicia, estamos tratando de saber quién mató a Isaías Monzón. Medio que nos están apretando acá. Lo interesante de saber es, Coco, en qué contexto se está dando todo esto, porque Isaías posiblemente haya sido asesinado por una banda, ¿no? Sí, es posible. Lo que más se dice en el barrio es que hay una lucha de territorio, gente que toma casas y que viene de afuera y que quieren tomar por una cuestión de venta de droga, ¿no? Uh-huh. Sí, Isaías es lamentablemente fruto de la gran violencia que están viviendo todos los vecinos de Azul, de Itatí, en general en todos los barrios. La situación no explota a nivel nacional, implota en los barrios, sobre todo en los barrios marginados, donde se extreman la falta de derecho y de posibilidades para las pibas y los pibes, y la droga pasa a ser para los que consumen un desahogo y para los que no tienen a veces otras posibilidades, un medio de vida, aunque Uh-huh. uno no esté de acuerdo. Eso es lo que pasa en muchísimos barrios, con todo lo que la rodea, que es a veces la delincuencia, a veces las peleas callejeras, y en este caso puntual la toma de territorio, que ya son muchos los pibes, porque hace 15 días murió otro pibe que también lo mataron. Siempre las causas son una diversa de la otra, pero en el fondo tienen todas que ver, Claro. con una situación incendiaria, decíamos recién, Uh-huh. mientras nos preparábamos, que vive la sociedad y en particular los habitantes de estos barrios carenciados. Y después los medios, por supuesto, que lo que hacen es quedarse con que pedían plata. En los barrios normalmente se pide plata cada vez que muere alguien, porque hoy enterrar a una persona es carísimo, Uh-huh. hacer un velatorio, y siempre se pide a todos los vecinos. Bueno, en este caso ponele que salieron a pedir plata en el acceso. Bueno, todos sufrimos de ese tipo de cuestiones cuando la situación se desborda. Uh-huh. Pero no puedo dejar de decir que yo tuve que ir a Capital y me cobraron un peaje de 7.000 pesos. Claro. Nos están robando de manera legal, de manera ilegal, como sea. Los que roban con guantes blancos nunca salen en los medios, y salen los pobres pibes, que son los victimarios, o la gente pobre, que es la victimaria de todo un sistema
donde nos están acorralando a la extrema pobreza y a la marginación. Coco, por lo que mencionás, ahí subyace también una violencia que obviamente para quien vive en un barrio o en su propio barrio uno la puede observar o puede ver que está latente, pero que termina siendo después una chispa cuando suceden este tipo de cosas. Entiendo que Isaías Monzón también no fue en una disputa ni en una pelea que se dio su asesinato, sino que aparentemente andaba transitando en un lugar que no correspondía. Lo Sí, pienso porque también las bandas empiezan como a poner ley dentro de los barrios. Claro. Por acá pasás, por acá no pasás. Tal cual, ¿no? esto es mío y no discutamos. Por Uh-huh. ejemplo, esta mañana tuvimos también un allanamiento en el acceso de la policía local y después de gendarmería porque un individuo quiso llevarse la camioneta a la cooperativa, la tenemos hace 5 años, y él dijo que ya la habíamos robado hace 2 meses y se produjo un despliegue Sí. con lucha y con discusiones y con la fuerza de seguridad. Uh-huh. En realidad eso es un ejemplo más de lo que recién acaba de terminar, hace 2 horas, donde tuvimos que defender un vehículo que fue todo el trabajo de los compañeros de la cooperativa, porque pretendían llevárselo diciendo que no era nuestro, que lo habíamos robado hace 2 meses, bueno. Uh-huh. Pero por decir de que parece la ley del más fuerte, y entonces el que tiene más fuerza que es el que gana y el otro se tiene que callar, ¿no? Te tienes que ir de tu casa porque te la tirotean o te sacar el coche, bueno. Pero ya te digo, esto pasa a nivel de las grandes multinacionales que nos están haciendo lo mismo con la querida Argentina, de que dicen esto es mío, y cómo no va a pasar en un barrio donde se sufren tantas necesidades. Uh-huh. ¿Qué está pasando, Coco, con las instituciones que, bueno, uno puede mencionar una cooperativa, podemos mencionar la parroquia, hay presencia en esos barrios, en Villa Azul, en Villa Itatí, hay presencia municipal, uno podría decir, porque también hay como una circulación institucional, si se quiere. Ha tenido, lo tengo muy presente, por ejemplo, el rol que ha cumplido, muchas veces han cumplido los municipios en la reciente pandemia, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Qué se está rompiendo ahí? Porque en definitiva también uno conoce a la gente del barrio, ¿no? Sí. Bueno, es muy interesante lo que planteás. El Estado en general, tanto el Estado provincial como el Estado municipal están presentes. Lo que pasa es que están presentes de distintas maneras, ¿no? Lo que pasa es el desborde es tal, la avalancha, la ola es tan grande que se lleva todo puesto. Hemos perdido una batalla cultural, la batalla del estudio, del trabajo, de los buenos tratos, de poder conversar las cosas, de poder... y a su vez, bueno, el Estado Nacional que destruyó por completo todo lo que pudo destruir, de acceso a los derechos, y puntualmente nosotros tenemos en nuestras organizaciones, hay muchas organizaciones, pero en la red que conformamos, la Iglesia, Cartoneros y otros, el Centro Educativo de los Millones, tenemos un montón de apoyos escolares, centros de chicos, un club, tenemos muchísimos espacios de contención. Y para eso tenemos apoyo del Estado provincial y en parte del municipio, pero lo que teníamos agarrado con hilitos del Estado Nacional nos lo quitaron todo, ¿no? Entonces es muy desproporcionado el avance del narcotráfico con todo lo que eso acarrea con respecto a la tarea preventiva que hacemos muchas organizaciones en el barrio y que lo demostramos en la pandemia de manera más explícita, pero lo hacemos día a día siguiendo pibes a la escuela, la contención, bueno, todo lo que se puede hacer.
Sí, y después hay un límite, ¿no? Porque, digo, uno no puede Tal cual, tampoco tal pelear contra la guita que no alcanza, que cada vez alcanza menos, menos, y ni claro, siquiera para llegar a la canasta de alimentos. Y sí, sí, después, tal cual. bueno, uno prevé o ve en el horizonte también profundizar una carencia de laburo, que son las dos herramientas principales con las cuales uno puede pelear contra el avance del narcomenudeo, el narcotráfico, Tal como cual. quieran llamarle, ¿no? Sí, sí, tal cual. Cuando la gente se ve acorralada y pierde el sentido, y los pibes pierden el sentido de la vida, ¿para qué estudiar? ¿Para qué? Incluso para qué trabajar en el caso de que haya trabajo, ¿no? Cuando hay hoy otras posibilidades de ganar dinero mucho más rápidas, y te pongo un ejemplo tonto, pero un ejemplo que hoy es evidente. El juego a través de las redes sociales da muchísima más plata Ujú. que producir algo. Y entonces en 15 minutos, cuando hay truco con un chino o con un irlandés que no saben jugar mucho el truco y está de moda, puedes llegar a ganar un jornal después de haber trabajado 8 horas Claro. rompiéndote el lomo. Entonces el mundo está cambiando, el estilo de trabajo está cambiando hasta que no nos acomodemos a los nuevos oficios, a la nueva manera de prestar servicios. Va a existir una crisis importante, falta de trabajo, que en realidad el Estado, decía Perón, gobernar es generar trabajo, ¿no? Bueno, el Estado no genera trabajo, sino hace lo posible para que la gente cada vez esté menos trabajo, porque con el tema, bueno, de tantas medidas, ¿no?, que se toman, se está destruyendo la industria nacional. Bueno, todo lo que ya Ujú. sabemos y conocemos, el sentido de para qué vivir y cómo vivir, y la ética, la moral de vida, se va deteriorando. Y bueno, hay un problema cultural, de una nueva cultura basada en los valores que no compartimos, que se está imponiendo Ujú. El, despacito, ¿no? el control de esa violencia, ¿cómo te imaginás, Coco, que puede tener también otras maneras? Lo digo porque, Sí. bueno, si se habla de bandas, bueno, hasta se las ha mencionado con nombre. La banda de los paraguayos, por ejemplo, te Ujú. mencionan. La verdad que uno no viviendo en el barrio no sabe si esa banda existe o no existe, si es real, si no es real. Pero, por cierto, sí pueden determinar que están funcionando una serie de bandas. Bueno, ¿quién controla eso? Y lamentablemente es muy difícil Porque cuando se habla de saber quién narcotráfico, bueno, controla. el narcotráfico No, es del Ministerio de Seguridad, digamos. claro, los barrios están a la deriva, no hay tierra de nadie esto. Nosotros hemos tenido varias reuniones con distintos espacios de seguridad. Bueno, se da eso, ¿no? Y que lamentablemente la gente cada vez la empujan más a cada uno se defiende y sálvese quien pueda. Ujú. Hay muchísima gente armada en todos los barrios, en todos los countries, en todos lados nos estamos armando cada vez más. Pero en definitiva no podemos llegar a un consenso como hacemos con los chicos a principios de año, código de convivencia, Claro. ¿no? Si todo se arregla con quien tiene la arma más poderosa, estamos lo que estamos viviendo. Y yo creo que fuimos deteriorando cada vez más los espacios deportivos, los espacios culturales, los espacios recreativos y culturales en general, en términos, que es lo único que revierte y lo único que le da sentido a la vida, a los Ujú. pibes, ¿no? Entonces aplaudimos porque se contrataron a 10.000 efectivos más, cuando en realidad nosotros no podemos pagar un educador popular, un profe Claro. de educación física para que esté con los pibes. Entonces en el fondo no se divide entre buenos y malos, los que pegan y los que reciben y los que matan, y también muchos pibes que son del barrio y que la policía los cagó a palos quieren ser policía, Ujú. porque tener un arma, ser alguien, bueno, da prestigio, da seguridad, y empezás a cobrar en cuanto entras.
Sí, hasta Digo, sin hablar mal legitimidad, digamos. claro, sin ¿no? hablar mal, querer hablar mal de la institución, Ujú, ¿no? Pero es un círculo vicioso donde nos matamos pobre contra pobre, porque el ujú, que pega de parte de la policía también es tío, padre. ¿Cuántas veces nosotros nos trajeron pibes a sus propios hijos para que los internemos en los hogares de Cristo, donde internamos y hacemos recuperar a pibes de adicciones? Bueno, y son con los mismos que nos peleamos defendiendo a algún pibe que se lo quieren llevar porque estaba fumando, pero no se llevan al que le vendió. ujú. Bueno, esa es la situación, ¿no? Y después, bueno, hay un desamparo, te puedo decir que hay muchísima deserción escolar. A mí una de las cosas más me preocupa esto de que no hay institución que hoy pueda contener a los pibes más pobres, y eso es peligroso, porque no se les muestra la diferencia entre el bien y el mal, no se socializan, se crian en la calle, donde justamente dominan los que no quieren el bien para los pibes, ¿no? Sino hacer plata. Que en realidad nadie se hace rico en la villa por vender droga, ¿no? Me parece que es un plan mucho más estratégico a nivel mundial, que es mantener a la población dormida, consolada, con un chupetín, mientras tanto ellos hacen lo que quieren con nuestras riquezas, con nuestra minería, con el agua, con el petróleo, y la gente que se maten entre ellos, total, le tiramos droga y listo. Ujú. La última pregunta tiene que ver con una reflexión, Coco. ¿Qué están reflexionando? Digo, lo hago un poco más extensivo porque vos participás de espacios de laburo, comunitarios y demás. Con estos hechos de estos últimos tiempos, digamos, ¿qué reflexiones han podido tener, digamos? Sí, De un poco salida, lo pienso de salida, ya ¿no? lo comenté. Nosotros seguimos exigiendo a las autoridades en todas las reuniones que tenemos, seguimos queriendo hacer ver a los políticos de turno cómo está la realidad y qué es lo que nos está pasando. Digo, mientras nos pintan una pelea de internas y de acusaciones entre ellos por distintos motivos, el pueblo se está muriendo, se está matando uno al otro. Y por otro lado aplaudimos acciones concretas como los centros socioeducativos, que los está bancando Kicillof, los secundarios de orientación profesional, que también los está bancando, que los jóvenes subvencionales lo está bancando la provincia. Mañana el gobernador presenta un nuevo programa que se llama Enredados, de contención y de prevención de adicciones en situación de marginalidad, que sabemos que no soluciona todo el problema, pero nos dan pistas, posibilidades, que queremos cambiar el rumbo de los pibes, nos tienen una droga para paliar esta situación en los barrios que se puede, porque hay otros que, yo te digo, Itatí está muy organizado, tiene un montón de organizaciones, es verdad que es la más grande del conurbano y del país, pero somos muchos los que pensamos, nos juntamos y sobre todo hacemos día a día por las pibas y pibes más pobres. Otros barrios están mucho más desprotegidos, solo el Estado es la policía y la escuela para los que pueden ir y quieren ir a la escuela. Coco, te agradecemos los minutos de charla. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Dale, un abrazo. Dale, chau, chau. Hasta luego. Coco Romanín es integrante de la cooperativa de cartoneros del barrio Villa Itatí, forma parte de la parroquia Don Bosco. Bueno, pensando un poquito el contexto que nos dejó esta semana, una situación muy pero muy complicada, que se encendió con un hecho muy trágico y que derivó en la presencia, bueno, en muchos medios de comunicación, de una noticia que tomó diferentes aristas. Lo concreto es que hubo un crimen, la del joven Isaías Monzón, hubo un reclamo, por cierto, sobre ese crimen, y un crimen que está ligado a bandas narcos que están circulando en el barrio, que actúan en particular en ese barrio, como dice Coco, pero que también tienen conexión hasta con los barrios más caros o los countries
más famosos de nuestro conurbano. Cruce. Cadena